Poco incluso Bukele, creo que en el directo de Mufasa, por ahí me llegaron a decir que Bukele dijo que él sí lo está usando, pero lo está usando porque hay equipos que lo están usando y que no le parecía justo que hay equipos que se beneficien de eso y él no beneficiarse. Estoy totalmente indignado, gente. La Free Fire World Series 2025 de LATAM está corrompida por el uso de las API. Y no es que lo diga yo. Bukele reconoció hacer uso de esta API ya que, según él, otros equipos se están aprovechando de esa misma API y él no podía ser menos, ¿verdad? A ver, amigo Bukele, en España hay un refrán que dice que tu justificación es peor que tu pecado. Y en realidad eres igual que esos influencers mentirosos de Garena que tienen tu misma mentalidad. Si ese usa hack y lo hacen influencer, pues yo voy a hacer lo mismo, ¿no? Patético, bro. Justificar tu acción porque otros lo hacen, en vez de denunciarlo con pruebas, obviamente, es... Bueno, no voy a decir lo que pienso porque si no me van a bajar el vídeo, pero no mereces estar en la liga que nos representa a todos. Yo personalmente no quiero que alguien así llegue a representarme en un mundial y espero que Garena tome cartas en el asunto. Creo que nunca he hecho un vídeo así con tanta indignación, porque esto es que me toca de cerca. Y yo personalmente intenté que todos los equipos de LATAM elevaran su nivel de juego jugando legalmente, como lo hacen los mejores equipos del mundo. ¿Y sabéis qué pasó, gente? Nada. No pasó absolutamente nada y ahora lo entiendo todo, claro. Sé que muchos estáis perdidos con esta introducción tan brutal, pero tranquilos que ahora lo vais a entender todo y veréis hasta el punto de poca vergüenza que han llegado algunos de los equipos que conforman la Free Fire World Series 2025 de LATAM, con tal de salir campeón y clasificar para el Mundial de la manera que sea. En el directo de ayer de Xavi, que se llama A Contrazona y al cual os recomiendo que sigáis todos, se destapó la caja de Pandora y salió a la luz lo que todos sospechábamos. Por lo que hoy vas a saber de primera mano cómo funciona la API en directo, que eso ya es ilegal, pero no solo eso. También verás de primera mano cómo un programador crea un programa en menos de una hora que te arroja todos los datos que necesites en directo. Esto es algo que no tiene precedente en años anteriores, gente, y está pasando en nuestra liga. Lo que pasa es que hay un programa que diseñó Garena para tener control en todo momento sobre las estadísticas, sobre el daño, sobre la cantidad de kills y obviamente que se pueda hacer una toma de puntos honesta, real, y que nos permita a nosotros, como Garena, no nosotros como talento, sino a Garena, nosotros como talento y a Garena como tal, llevar tracking de cuántas kills, por eso tenemos los milestones de cuántas eliminaciones lleva, cuántos knockouts lleva, todo ese tipo de información se almacena en un sitio web, ¿no? Y a ese sitio web tienen acceso los equipos. ¿Cuál es el problema? Que en teoría eso está diseñado para tener control de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los equipos han mal usado los datos que se tienen en línea. Sí. Haciendo consultas en tiempo real sobre dónde están las peleas, en dónde están los equipos, dónde están cayendo, quién mató a quién, cuántos jugadores tienen con vida. Y eso lo están aprovechando para su beneficio. Es decir, si están viendo que dos equipos están peleando a tu derecha, la rotación que normalmente tenías pensada a la izquierda, la vas a tomar a la derecha porque se están peleando dos equipos, sabes que puedes por ahí quitar un par de puntos, eliminar a un equipo y así sucesivamente. Entonces, hay imágenes muy claras que han circulado ya en redes sociales de cómo se ve a los equipos todos rotar hacia el mismo punto. O sea, ya no tenemos esta rotación aleatoria conforme caía la zona, conforme caía el avión, sino que ahora lo que tenemos es a los equipos yendo a buscar donde están peleando los otros equipos. Y eso, la realidad, por más de que para el espectador sea entretenido, por más de que haya pelea en todo momento y que la gente esté como mucho más emocionada, no deja de ser algo que no debería de pasar, ¿no? O sea, si los equipos van a rotar, que roten por el análisis que ya hicieron previo a la jornada, no por lo que están viendo en vivo. Porque a final de cuentas, nosotros tenemos un delay de 3 minutos con la partida. Sí. Y eso a los equipos se los suda por los huevos porque, o sea, de nada nos sirve a nosotros tener 3 minutos de delay sobre la partida si los equipos tienen información en tiempo real de qué está pasando en el mapa. Esto es algo que ya todos sabíamos, no que pasaba o que lo estuvieran usando de ese modo, pero esto no es lo peor, gente. El problema viene que a raíz de existir esta API creada para Garena y mal usada por los equipos, se puede crear programas externos en torno a esta API. Y este es el verdadero drama de todo. Hice una aplicación súper sencilla, la hice en 1 hora, incluso no hay que ser muy experimentado en temas de desarrollo para hacerla. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Perdóname. ¿Qué es lo que hace la aplicación? Ok, te explico. Lo que tiene Garena es solamente una aplicación en donde pones el match ID de la partida. Tú cuando entras a una partida te sale el match ID en la pantalla, en la esquina inferior izquierda.
hay como unos códigos y ese código los copias y los pones en la página y la página te arroja ciertas estadísticas, ¿no? Eso es lo que tiene Garena, pero alguien que sabe de páginas web sabe que eso es información procesada, que de algún lado sale y la página te los muestra ordenados y tal, ¿no? Entonces, uno como usuario final o como coach, lo que hace es poner el match ID que ve de sus jugadores y te arroja la información, ¿no? Claro está que esto es un método muy lento, ¿no? Tienes que darle clic, leerla y más o menos ahí tú en tu mente sacar cálculos, ¿no? Eso es algo lento, pero yo como desarrollador o cualquiera como desarrollador, lo que puede hacer es agarrar la consulta, ver que toda la información que te arroja y procesarla, ¿no? Mediante código. La procesas y que te mande alertas de lo que pasa dentro de la partida. Realmente yo hacía consulta cada 500 milisegundos, 500 milisegundos, 500 milisegundos y me iba informando y actualizando las estadísticas de la partida. Entonces lo que yo hice fue, ok, actualízame que cada 500 milisegundos si hay algún cambio en las estadísticas de los equipos, me arroja el evento y me diga qué pasó. Entonces yo ahí puedo filtrar quién hizo kills, en qué momento hizo kills, si revivió, qué jugadores están vivos de cada equipo, si están los 4 vivos, si están 3 vivos, qué armas tienen, qué habilidades tienen, si tienen equipamiento, si tienen armas. Entonces fácilmente con esa información ya procesada y que te lleguen alertas automáticas a tu equipo que está jugando, fácilmente tú puedes decir, ok, tú sabes, como coach sabes qué equipos caen en cada spot del mapa. Entonces dices, ok, si se están peleando 2 equipos que están de mi lado derecho, tú dices, ok, agarro por mi lado derecho y agarro a los que ya están sueltos, ¿no? Entonces esa es una ventaja que se puede aprovechar mucho. Esto es increíble, gente. Que coach de ligas se estén aprovechando de tener todos estos datos en tiempo real para decidir acciones dentro de sus partidas es de las cosas más sucias que puede llegar a ser. Porque no es que usen un hack, son cientos de hacks lo que usan al mismo tiempo, gente. Y es que mirar cómo se ve en pantalla ese programa que te arroja todos los datos. Mirar qué descaro, gente, y hecho en tan solo 1 hora por un programador. Aquí lo están observando así en pantalla, no tiene audio el video como tal, no se lo estoy mostrando a ustedes, lo pueden ver en la transmisión. Y bueno, ahí lo tenemos. Si ustedes alcanzan a ver, ahí están los eventos recientes que están mencionando. Voy a tratar de hacerlo todavía mucho más grande para que alcancen a distinguir todo el tema del texto. Van con temporizadores, también te lo van diciendo y te dice la dirección, equipos encontrados, cuántos equipos están con vida. Te marca hasta los equipos que están con vida también, ¿no? Para que no hagas cálculos inclusive de que, bueno, quedan 26 con vida, pero a lo mejor de todos esos 26 quedan muchos con un solo jugador en pie, etcétera, etcétera, etcétera. Se lo seguimos mostrando para que vean cómo es podría ser uno de los funcionamientos. No es que así sea como tal y esta sea la API. Esto es un ejemplo que cualquiera puede llegar a desarrollar con los conocimientos necesarios, como lo ha indicado Marco. Estoy viendo el video. Estamos todos de acuerdo que esto es trampa, ¿no? O sea, por donde lo queramos ver, esto es trampa. Y en el reglamento sí debería de venir un apartado para sancionar directamente la cartera de alguno de los equipos o de todos los equipos que lo estén usando. No tiene sentido. Lo que estamos viendo es prácticamente información en tiempo real sobre todo lo que pasa en la partida. Esto es hacer trampa. Sí. Debería estar quemado todo el mundo que está usando esta mierda. Nadie va a hablar porque todos se perjudican. Por ahí estuvo el comentario más arriba y es eso, o sea... Tal y como dice Xavi, ahora nadie hablará porque todos se perjudicarán, pero tenemos a un cabeza de turco, que es el mismo que se ha delatado y es Bukele. Y siendo sincero, para mí, de la única manera que obtendría mi perdón es si delata a todos los equipos que sepa que también están usando esta API. Eso sí, con pruebas demostrables, obviamente, y solo así llegaría a perdonarle lo que hizo, ya que al menos acabaría con toda la corrupción que hay en la liga. Buah, gente, este era uno de los vídeos que nunca me hubiera gustado crear y hubiera preferido reaccionar al juego de Vision System o de R7, con posibilidades de hacer algo en un mundial. Pero ojalá que a partir del directo de Xavi, que recomiendo a todos que veáis porque hay más polémicas y es buenísimo el directo, y a raíz de este vídeo, de una vez por toda la región de LATAM se centre en mejorar y no en querer avanzar sin méritos ninguno. Yo estoy aquí para echar una mano en lo que sea necesario y si alguien quiere contactar conmigo, que no duden en hacerlo. A Bukele le di la oportunidad de defenderse ante este vídeo, pero él nunca me contestó. Así que todos tenéis las puertas abiertas por si queréis hablar conmigo. Y los demás, aprovechar el trabajo que tenéis, gente. No sabéis lo afortunados que somos los que nos dedicamos a aquello que nos gusta hacer y lo vais a pisotear ustedes mismos. Humildad, amigos, humildad.
Antes de despedirme, quiero decir que no todos los equipos están implicados en esta polémica, incluso algunos están levantando la mano para denunciar esto. Desde aquí os felicito a todos los que busquéis el camino honrado y a Xavi, Romeo y Jason mandaros un abrazo enorme por la valentía que tenéis. Se os quiere muchísimo y que nunca os silencien.